¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué voy a hacerle? Si al mundo vine porque me trajeron. Y como a todos un nombre hay que ponerle, Casimiro, lo viejo me pusieron. Si al viejo no le da por la pavada de hacerse con la vieja el Juan Tenorio, yo no era Casimiro ni era nada, y el viejo se salvaba del casorio. Si el arca de Noé hubiera naufragado, el hombre y la mujer no andaban enredados. Y la Sagrada Biblia pide la salvación de esta feroz familia que va a la perdición. Ay, si fuera a volver el fin universal, la gente va a nacer con rabo y de bozal. ¿Qué culpa tengo yo si entre la gente busqué la caridad desesperado y me dejan clavado como el durmiente, aguantando el riel siempre tirado, cansado de moral y de decencia, de estar y no vivir en los rincones. El día en que se acabe mi paciencia, empiezo con el mundo a mordiscones. Si el arca de Noé hubiera naufragado, el hombre y la mujer no andaban enredados. Y la Sagrada Biblia pide la salvación de esta feroz familia que va a la perdición. Ay, si fuera a volver el fin universal, la gente va a nacer con rabo y de bozal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el tercer concierto de la serie Arriba la Mezcla, recitales didácticos sobre la cantautoría en el Uruguay y otras cositas más. Y este tercer concierto está dedicado especialmente a las mezclas entre las músicas de Uruguay y de Venezuela. Otra vez es una serie de conciertos realizada con el apoyo de Ibermúsicas. Y bueno, y para empezar elegimos originalmente es un tango de Alberto Mastra, compositor uruguayo de tangos principalmente. Y bueno, el tango ya es un género mezclado, ¿no? Ya hablamos en otra oportunidad de eso, ¿no? Es un género que es característico de estas ciudades portuarias, Buenos Aires, Montevideo, ¿no? Hay muchos géneros musicales que se comparten entre orillas. Y bueno, y estos puertos, ¿no?, a donde se mezclan muchas personas, son ciudades grandes donde hay gente de diferentes culturas, de diferentes tradiciones musicales. Y bueno, en este caso elegimos un tango, pero lo quisimos interpretar un poco a modo de bolero.
Y para eso invito a mi compañera, mi colega, mi amiga María Betania Hernández, de Venezuela, que nos va a hablar un cachito sobre el bolero y otras cositas más. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Para mí es una alegría poder estar aquí haciendo este repertorio de música venezolana con mezclas de la música uruguaya. Hoy abrimos el concierto con un bolero, que como dijimos, su versión original era un tango. Así que yo quería contarles un poquito sobre el bolero y qué tiene que ver el bolero con la música venezolana y cómo ese imaginario llegó a Venezuela y también qué tiene que ver Venezuela con el Caribe y con toda esa historia. El bolero es un género que nace en Cuba a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y en sus inicios tenía otro, en portugués se dice sotaque, tenía otro acento, ¿no? Que era característico por un compás binario de 2/4 y tenía un motivo rítmico que era bien particular, que creo que hoy en día no se siente tanto en el bolero, era ta, 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 ta. Cuando yo estuve estudiando un poco sobre esto, me recordó bastante al ritmo de habanera. No sé si tiene mucho que ver, pero quizás sí, dejo aquí la provocación. Y en ese primer momento en Cuba, hasta 1920, 1930, vamos a tener compositores muy importantes. Sin embargo, yo quería mencionar dos de ellos, que iba a ser María Teresa Vega, que escribió un bolero que es bien conocido 20 años atrás. Yo creo que mucho lo hemos escuchado a final de fiesta o a inicios de la fiesta, depende de cómo sea. Y otro que es de Miguel Matamoro, que es Lágrimas Negras, que es un bolero que tiene influencias del son cubano. Y en esa época el bolero viaja a México, el bolero, las personas llevan el bolero como un imaginario cultural en los viajes, ¿no? Y es una cosa muy interesante porque creo que es una referencia que no tenemos, la conexión entre México y Cuba es una conexión fuerte. México también tiene puertos que son muy influyentes en el Caribe, fueron en la época de la conquista, en fin, y hoy en día continúan siendo. Entonces, en esos medios de comunicación, el bolero llega a México y aquí gana otras características, ¿no? Como entrando en los espacios radiofónicos. Entonces, el bolero comienza a ser difundido en las radios y eso va a ser más o menos en 1930. Para hacerles el cuento corto, en esa época surge la figura de Agustín Lara, que es un gran bolerista, si podemos usar ese término, quien popularizó el bolero en México y comienza a ser exportado para otros países. Él también comienza a utilizar otros conjuntos instrumentales, como el piano, las percusiones, el bongo, en fin, comienza a utilizar bajo eléctrico. Tiene muchas referencias de la música popular que se estaba haciendo fronteras afuera. Y eso creo que es un momento muy interesante porque en esa década, como dije, entra en la radio y comienza el bolero a ser escuchado en Colombia, en Venezuela, en países del Caribe sobre todo, ¿no? Entonces, él va a dejar boleros muy conocidos como Solamente una vez o Piensa en mí, que son grandes clásicos también del repertorio de ese género. Y un poquito después va a suceder una cosa muy interesante. En la década de 1940 salimos de ese conjunto instrumental que es con piano, que es con bajo, en fin, y es una estética buscando un poco a la canción americana, muy influenciado por esa sonoridad, ¿no? Y en 1940 volvemos un poquito sonoramente a los inicios del bolero, que como había dicho, nace en Cuba, comienzos del siglo XX, haciendo con cuerdas, con instrumentos, con guitarra, con requinto, y nacen lo que se conocen como los tríos. Eso va a ser en 1940, por ahí. Entonces, en esa época nace el gran, famosísimo trío Los Panchos, que es una cosa muy particular porque es fundado por dos mexicanos, un puertorriqueño en Nueva York. Entonces, creo que tenemos varias ubicaciones geográficas, Cuba, México y ahora Nueva York, por dos mexicanos y un puertorriqueño. Entonces, aquí el bolero entra como en otra fase, también ya tenemos otras composiciones rítmicas, ya se está tocando con el tac, 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 tu, tic, tu, que es lo que hace el bongo hoy en día. Ya salimos del 2/4 que les conté al comienzo, con aquel patrón que me recuerda un poco a la habanera, eso es uso libre. Y así el trío Los Panchos
se hicieron muy, muy famosos. Creo que mucha gente tiene quizás en su memoria una abuela o alguien en su casa de ellos tres vestidos de smoking o de blanco, así muy, muy elegantes, ¿no? Ellos consiguen que el bolero entre a la clase media alta, graban muchos discos, se hacen muy, muy populares con esa sonoridad, ¿no? Y justamente en esa época, en Venezuela, ya por toda esta influencia de la radio y con la fama del trío Los Panchos, y el bolero comienza a ser tocado en serenatas, ¿no? También está eso mucho en el imaginario. Hoy en día no se hace tanto, pero esos tríos comenzaron a hacer muchas serenatas, a tocar en los bares o a hacer dedicatorias, ¿no? Entonces el bolero también comienza a hacer eso, ¿no? En esa época, en Venezuela, 1940, por ahí, se hace famoso un cantante, Alfredo Sadel, que era una estrella pop. Imaginemos hoy en día Bruno Mars, una cosa así, era como, no sé, Frank Sinatra de la época, versión venezolano. Hay hasta novelas escritas en torno a su figura, ¿no? Porque él levantaba pasiones. Aparecía Alfredo Sadel y era guau. Él no escribía boleros, pero cantaba los boleros. Entonces él fue así como esa figura que encarnó el imaginario el hombre elegante que dedica las canciones románticas, ¿no? Porque el bolero acaba hablando mucho del amor, del desamor, como dicen aquí en Brasil, de la saudade, del deseo, en fin. Entonces Sadel encarna esa figura, ¿no? Ese arquetipo. Hay otros intérpretes, Lavillos Caracas Boy, que fue una banda que también hizo muchos boleros, pero ellos no son tan conocidos por hacer ese género. Entonces yo quería resaltar la figura de Sadel, porque yo creo que hasta hoy él es uno de los grandes cantantes y que nos queda en la tradición del bolero en Venezuela, ¿no? Así, para hacer la historia corta, hasta los días de hoy el bolero se hizo muy, muy famoso, llegando a influenciar la música americana en el mercado de la música popular de difusión internacional, ¿no? Y una cosa que me pareció muy interesante, que hasta los Beatles hicieron una música con ritmo e influencia del bolero, que es And I Love Her. No sé si la han escuchado, pero si no la han escuchado, escúchenla y ahora escúchenla recordando esa idea y creo que van a escuchar las influencias porque a mí me parecieron muy claras. Después va a haber mucha gente haciendo bolero, ¿no? Armando Manzanero, más actuales Luis Miguel, en fin, va a haber muchas figuras que van a encarnar la figura del cantante de bolero. En fin, también hay mujeres que trabajan cantando y trayendo las letras del bolero a vida, ¿no? Sin embargo, en el imaginario es un ambiente más del galán, ¿no? Que canta y que dedica las músicas. El bolero también se comenzó a desarrollar al final de 1990 en espacios de festivales del bolero, festivales de la canción bolero, en fin. Y eso era como una intención de reavivar la época de oro del bolero, ¿no? Porque es como se perdieron los espacios de serenata, la imagen de ese hombre galán quedó un poco anticuado también, pero entonces querían traer de nuevo un poco de ese escenario a la modernidad, ¿no? Finales del siglo XX, comienzo del siglo XXI. Entonces, bueno, ese es un poquito de la corta, gran historia del bolero y de cómo conecta el imaginario de la sonoridad del Caribe y cómo eso se convirtió en una música popular de difusión internacional, ¿no? Entonces, nace en Cuba y viaja y ahora es un género que no solamente es del Caribe, sino que creo que hace parte de muchas de las sonoridades de la música popular hoy en día. Detrás de tu mirada y cielo que el cielo respira,
Después de tu ventana, el día levanta y camina. En el final de tu vestido resuelves toda la claridad. ¿A dónde vas llevándote contigo la mañana? ¿De dónde vienes cuando es noche sobre mi garganta? Y me visitas en silencio y me asesina la soledad. Yo sé que anduvo un miedo bajo la luz de tu frente, y sin embargo sigues atormentando a la muerte. Entre los pliegues de tu sueño está despierta la realidad. Te debo mis canciones y esta especie de alegría. Me diste un nuevo asombro y un sentido en la sonrisa. Llevaste mis olvidos al olvido de lo lejos. Trajiste la esperanza abierta a lo limpio del duelo. Antes que tú no había nada, después no hay nada más que tú. Bueno, este tema que acabamos de escuchar, Claros, de Danu Jans y Galemire. Yo lo conocí por la versión que hizo el trío Travesía, que es uno de los primeros, bueno, o capaz el primer trío de mujeres conocido de la música popular uruguaya, formado por Estela Mañone, Mariana Ingold y Mayra Hugo. Y bueno, y ya aprovechando ese tema, en realidad tenemos pocos registros de mujeres en la historia de la música popular, en la historia de la música del Uruguay en general, y en la historia de la música en general tenemos pocos registros de mujeres. Y normalmente las mujeres aparecen como intérpretes más que como compositoras o como cantautoras, como el caso de las tres músicas que acabé de mencionar. Y bueno, de alguna manera eso se está revirtiendo, últimamente se están renovando las historias, la escrita de la historia de la música popular y los cuentos, ¿no?, que se hacen sobre ella, y se están incorporando algunos nombres. No es que las mujeres no existieron, no es que no hicieron música, no es que no hacían, es que simplemente no se las mencionaba, no se las registraba. Bueno, esa es una de las renovaciones de los tiempos actuales, todavía un poquito atrás en el tiempo, pero mejorando. Y bueno, yo quería aprovechar un poco también
para mencionar que esta canción, claro, ¿no? Que habla, bueno, también habla de mundos interiores, ¿no? Y de alguna manera de la conversa, ¿no? Entre esos mundos y otros. Y bueno, y pensando en eso, y pensando en la música, ¿no? Es un tema que es un poco controverso, no sé decir así, pero a veces manejamos la idea, ¿no? De que, bueno, las clases, ¿no? Hablamos de diferentes maneras, ¿no? De contacto y de vivencia con la música. Entonces pensamos, por ejemplo, en un plano sensible, ¿no? De la sensibilidad, de cómo la música le llega a cualquier oyente por los sentidos, ¿no? Es una manera, un primer contacto con la experiencia musical. Un segundo contacto, ya una segunda capa, una segunda etapa, sería una experiencia expresiva, ¿no? Y ahí sí hay mucha discusión sobre eso, porque si la música puede expresar sentimientos o de alguna manera cómo eso se conecta, cómo nos llega, yo creo que es algo con lo que, por lo menos a mí, claros, me envuelve mucho en ese pensamiento, ¿no? Cómo es ese plan expresivo, cómo alguien escribe, compone y otro, el que está escuchando, lo capta de alguna manera o lo transforma con su sensibilidad, con su experiencia, con su, en fin, con su mundo y de alguna manera lo transforma, sí, expresivamente. Y bueno, y un tercer nivel de escucha que ya sería más el que nos enseñan en las escuelas de música y que muchas veces es el plan de los especializados, ¿no? Que es el de la materia musical. Entonces, bueno, es una propuesta de escucha en tres niveles: sensible, expresivo y propiamente musical. Y a mí en este tema, claros, me capta mucho eso de lo expresivo. Y, en fin, quería comentarlo aquí porque también hace parte de esa experiencia musical. Bueno, vamos a seguir con otro tema y también recordando que estamos haciendo este concierto, ¿no? En conversa, ¿no? Conversa de las músicas uruguayas con las músicas venezolanas. Y seguimos arrancando para ese lado. ¿Cómo hago para olvidarte? Ando a olvidarte entre palmares y esteros. ¿Cómo hago para olvidarte? Ando a olvidarte entre palmares y esteros. Si llevo siempre conmigo los paisajes de tu suelo, llanura, cuánto te añoro, caminito de recuerdo. Si llevo siempre conmigo los paisajes de tu suelo, llanura, cuánto te añoro, caminito de recuerdo. ¿Cómo hago para olvidarte? Ando a olvidarte entre palmas
palmares y esteros. ¿Cómo hago para olvidarte, olvidarte entre palmares y esteros? Si llevo siempre conmigo los paisajes de tu suelo, Llanura, cuánto te añoro, caminito de recuerdo. Si llevo siempre conmigo los paisajes de tu suelo, Llanura, cuánto te añoro, caminito de recuerdo. Bueno, ahora acabamos de hacer Entre Palmares y Esteros, que es una música de mi autoría, que tuve el gusto que Analía interpretase. Fue la primera vez que es grabada. Yo nunca había grabado esa música, ¿no? Y esa música pertenece a uno de los géneros de la música tradicional venezolana, que es el joropo. Y dentro del joropo hay varias tipologías, ¿no? Hay varios subgéneros, porque así el joropo, la palabra joropo implica una fiesta. Entonces una fiesta donde se come, se bebe, se baila mucho, de hecho, y generalmente se toca bastante también. Y así como el joropo es una fiesta que tiene varias formas de realizarse. En Venezuela el joropo tiene 5 diferentes vertientes que van a variar dependiendo de la región, ¿no? Entonces hay joropo llanero, joropo oriental, hay joropo central, hay joropo mirandino, que es parecido con el central, hay joropo guayanés, en fin, hay joropo larense también. Entonces son 5 o 6 subcategorías del joropo llanero. Y esos nombres que yo dije, oriental, central, tienen que ver con la región de Venezuela, ¿no? De la región geográfica. Entonces yo soy de los llanos, justamente, que es el centro del país, y las llanuras venezolanas se comparten con las colombianas también. Entonces una macro región que compartimos con Colombia, ¿no? Entonces acaba siendo una región bastante amplia. Y hay algunas características en el llano, así como el paisaje, las costumbres, la faena del campo, en fin. Y yo crecí mucho escuchando esta música. Y yo tengo 4 años que salí de Venezuela y extrañando mucho mi tierra, algunas costumbres, mi familia, me vino un poco por hacer ese pasaje, que ya les cuento un poquito de qué va el pasaje. Y justamente para hablar un poco de eso, ¿no? De cómo sentía falta los paisajes de mis suelos, de mi tierra, en fin. Entonces la música habla un poco de forma sencilla y honesta lo que yo sentía en ese momento. Y como les contaba, la música que hicimos Entre Palmares y Esteros es un pasaje, ¿no? Entonces el joropo es una fiesta que es músico, danzaria, que tiene varias tipologías dentro de Venezuela. Y dentro del joropo llanero, que es una de esas formas que existe en el país, hay subtipos también. Entonces hay varios niveles, hay varios niveles. Y dentro del joropo llanero vamos a tener los pasajes y los golpes, que son 2 formas de interpretar el mismo ritmo, ¿no? Que tienen 2 fines diferentes. El pasaje es una forma donde se canta generalmente al campo, a la vida de la jornada del llano. Se le canta al amor, se le puede cantar eso, a extrañar, a la saudade, ¿no? Y están los golpes que suelen ser un poco más recios, ser un poco más fuertes, más bravíos, ¿no? Y en los golpes, generalmente son los golpes los que se bailan. Los pasajes pueden ser bailados, pero por tener un poco esa característica más para escuchar, más para entrar en otro estado, ¿no? No necesariamente son los que más alegran la fiesta. En cambio, los golpes, como les contaba, son un poco más vivaces. Entonces, así, espero que hayan entendido un poquito de fenómeno del joropo y quería resaltar algunas otras cositas más, que el joropo viene de un género
que es el fandango. Y el fandango tiene una historia súper amplia, pero ¿por qué traigo esto? Porque el fandango va a formar varios géneros en Latinoamérica y como estamos hablando de mezcla en el concierto, quería dejar ese detalle, ¿no? Pensar que el fandango deja en América Latina géneros como la samba, la chacarera, la cueca, la polca paraguaya, el son jarocho en México, y va a dejar el joropo en Venezuela y en Colombia. Entonces, la próxima vez que escuchen una polca, pregúntense, ¿qué tendrá esto de parecido con el joropo? ¿Será que me recuerda una cosa? O cuando escuchemos una chacarera, ¿será que esto me trae algo del son jarocho? En fin, es como un juego para pensar desde la historia cómo es que esos géneros hoy en día continúan siendo parientes, ¿no? Entonces espero que les haya gustado la música y la explicación y muchísimas gracias para la oportunidad de explicar un poco de mi música, del joropo. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordarme una ilusión que llevo en el corazón. Anoche se reflejaba la luna sobre el espejo de la laguna y me hizo acordarme una ilusión que llevo en el corazón. Con limón, con la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Con la tuna de limón se clavó en mi corazón y me dejó sin ilusión, sin amor y sin fortuna. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se me cae en el alma acidito el juguito, el limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Anoche mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión. Anoche mientras pasaba el desvelo pintaba en el azul de tu cielo con tinta de mi corazón un cuadro de ilusión y de anhelo. Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Acidito es el sabor como néctar del amor que está escondido en una flor de un limonero en celo. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Debajo de un limonero en flor no se me olvida el te quiero amor. Aunque debiera olvidarte porque ya pasó la floración y se me cae en el alma acidito el juguito, el limón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Gota a gota va cayendo y ardiendo en mi corazón. Bueno, acabamos de hacer Acidito de Adelis Freites, que es un compositor muy importante de la canción popular venezolana. Es una de las canciones más representativas de Adelis y una de las músicas también más tocadas dentro del repertorio de la música popular. Y otra cosa que tiene en particular esa música, que es un merengue, es uno de los géneros de la música tradicional venezolana también. Y solo para echarles el cuento rapidito, el merengue es un género que nace a finales del siglo XIX aproximadamente
en los salones, en las músicas de salón en Venezuela, y se dice que viene de la danza, que es un género que estuvo en todos los salones de Latinoamérica, y la danza generalmente era en 6/8, ¿no? En Venezuela no sabemos por qué, ni cómo, ni más o menos cuándo, sí, pero cómo, por qué, no sabemos. Se quitó uno de los tiempos de la danza, ¿no? Entonces, si la danza era 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6. Con el pasar de los años en Venezuela se comenzó a hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Entonces, generalmente, en resumen, el merengue es una danza coja, es una danza que quedó sin una de sus partes, sin uno de sus tiempos, ¿no? Claro que hay otros elementos como las síncopas, las polirritmias características del merengue, ¿no? Pero así, grosso modo, eso fue lo que sucedió con el nacimiento del merengue. El merengue también se hace en varias partes del país. En Venezuela hay varios tipos de merengue. Hay merengue instrumental, por ejemplo. Hay merengue caraqueño, hay merengue oriental. En fin, y cada uno de esos merengues va a tener unas características rítmicas y musicales propias. El que nosotros hicimos fue un merengue cantado, y como les comentaba, este merengue ya hace parte del cancionero popular venezolano, ¿no? Entonces, eso era un poquito así lo que les quería contar sobre el merengue y sobre esa particularidad que les amalgamado, ¿no? En fin, es una cosa así medio interesante de pensar, porque nosotros no siempre o no en todos los tipos de merengue acabamos tocando en un 5 estricto. Acabamos tocando en un 5 ¿no? ¿Cómo se dice? Estricto. Es con S. Bueno, acabamos tocando en un 5 estricto, ¿no? Entonces, creo que también es muy importante de pensar. No es que el merengue se hace como siguiendo un metrónomo, ¿no? Sino que tiene varias composiciones polirrítmicas y hay bastante literatura sobre los diferentes tipos de compases que se pueden hacer en los diferentes tipos de merengue, en fin. Pero eso era un poquito de lo que quería compartirles sobre el merengue. Y vamos a seguir haciendo un poquito de música venezolana y haciendo otras mezclas ahora a continuación. Te llevaría como el viento hacia la hoja que desprende del panal, como el zorzal lleva el canto mañanero, perfume cambiando el tiempo, los colores y estaciones, como verano e invierno de contrastadas pasiones. Te llevaría y cuidaría que las espinas se aparten cuando al verte caminar. Si te saluda el rosal o te refresca la fuente, la paro de tu mente o alguien te quiera dañar. Aronera y anda, aronerita, quiero tirar te mentiría si digo que no me importas, que por ti no rezaría, que ningún verso armonioso de mi garganta saldría. O cuando tuviese frío mi abrigo no te daría sol. Aparece de noche, luna encandila de día. Te llevaría y entregaría la
una canción que con su canto todo aquel cariño evoca. Y enjugando así tu llanto y cantando, cuando mi mano te toca, flor de tu pelo, y así el manantial entrelaza la mañana en la luz de tu portal. Conseguiría y te traería los alquibes manantiales, costas, oro y estrelladas, cielos, campos, litoral, como a los pies del sendero, también luz primaveral, la que en tu mirada brilla, y así yo te llevaría hasta el río de la orilla. Moriría, mi amor, moriría, moriría de dolor si no pudiera ayudarte y no tenderte mi mano cuando necesites darme. Eso nunca pasaría, como si un día parase el calor de tu mirada. Ese día moriría. Bueno, este último tema que acabamos de interpretar es Conmigo, de Hugo Fattoruso. Es un tema que está en el disco Movimiento, que hace poco grabamos yo, Analía Czarniawski, mis compañeros aquí también participaron del disco. Antes habíamos grabado presentado el tema Claros, ¿sí? Que yo había comentado. También hace parte del disco Movimiento. Estoy incorporando algunos de los temas que grabamos en el disco en estos conciertos didácticos justamente sobre la cantautoría en el Uruguay y otras cositas más que estamos realizando para Ibermúsicas, ¿no? Con el apoyo de Ibermúsicas. Y bueno, y este tema Conmigo específicamente de Hugo Fattoruso, que es un personaje que no puede faltar, no podía faltar en el disco, fue el primer tema que elegí para el disco. Ya hace muchos años lo conozco, lo canto, me encanta. Y bueno, Hugo Fattoruso, que de alguna manera se relaciona con varios movimientos, digamos así, de la música popular del Uruguay. Primero se localiza, ¿no? Se encuentran referentes y grabaciones de él y shows mucho en el rock, luego en el jazz, el candombe beat y bueno, otras fusiones en general con la música brasileña también. Fattoruso, que estuvo bastante tiempo, ¿no? Tocando con músicos brasileros en el Brasil. Y bueno, no me voy a extender más porque María Betania Hernández va a hablarnos un poquitito más, ¿no? de este tema, de cómo lo hicimos Conmigo. Solo comentar, ¿no? Como breve, hace poco tiempo, mientras estaba en Uruguay, había justamente un concierto de Fattoruso que se llamaba Dos Orientales, ¿no? Me llamó la atención ese nombre, que lo hacía con Tomohiro Yahiro, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, un uruguayo y un japonés. Y entonces me venía todo el tiempo pensaba en eso, dos orientales y ese concepto que tenemos de oriental en general en relación a las culturas y particularmente a la música, que está vinculado con una idea de exotismo, ¿no? El orientalismo con el exotismo. Y cómo esos estereotipos nos llevan a construir cosas, ¿no? A construir ideas, ¿no? Entonces pensaba en el exotismo del Uruguay y para nosotros aquí que estamos en la triple frontera, ¿no? Para mí que nací en Argentina, viví casi toda mi vida en el Brasil y decía, pero ¿cómo puedo pensar en un Uruguay exótico? Y bueno, un poco para reflexionar sobre eso, sobre esas ideas.
Y también llamar la atención para lo que son los conciertos didácticos en este momento, ¿no? Nosotros elegimos un repertorio, pensamos en las músicas, en los temas, como disparadores, vamos a decir así, de informaciones, de cosas que podemos compartir, que queremos compartir, de reflexiones en general, no solamente dentro del ámbito musical. Pero ya está, le paso la palabra en este momento a mi compañera María Betania Hernández de Venezuela, que nos hable un poco más. Bueno, ahora acabamos de hacer conmigo, como Analia nos contó, y ese arreglo es de Orlando Martínez y Elvir Barreto, un poco el juego que quisieron hacer en el arreglo y que nosotros traducimos con los instrumentos, era combinar el joropo llanero venezolano, que les conté allá hace un rato, y traer polka paraguaya también, y combinar esos dos ritmos que, como también les comentaba, son ritmos que no necesariamente son tan lejanos, sino que, como pudimos escuchar, quedan bastante cerca. Entonces, un poco el juego era eso, entrar al joropo, salir del joropo, volver a la polka y superponer la polka mientras tocamos joropo. Incorporamos el acordeón, tocamos con maracas, que es un instrumento típicamente venezolano, muy característico de la música que se hace allá. También hicimos con guitarra y por supuesto que con la voz. Y siguiendo haciendo un poco de música venezolana, ahora vamos a hacer Entre Caminos, que es un tema mío, pertenece a un género que se llama Onda Nueva. Y ahí sí quería detenerme un poquitico nada más para comentarles sobre la Onda Nueva. Tiene mucho que ver con el joropo y no sé si se acuerdan que les comenté que el joropo es un género que viene del fandango, tiene una historia así de la colonia, de la época de la construcción de los estados, en fin. Ahora la onda nueva sí es un género mucho más moderno, pero es un género que es hijo del joropo. Se cuenta que en 1970 un compositor muy famoso en Venezuela que se llama Aldemaro Romero estaban grabando un comercial y necesitaban un jingle. Y ese jingle iba a ser con ritmo de joropo, pero entonces él dice, bueno, pero necesitamos un sonido que sea más moderno, más... él no quería utilizar el joropo como se conocía en la tradición, y junto con Jorge Romero, que era bajista, y Frank Hernández, que era el baterista de su trío, se les ocurrió mezclar elementos del jazz y de la bossa nova para crear una sonoridad nueva dentro del joropo. Entonces él toma el joropo y lo moderniza, creo que esa es la mejor expresión. El nombre Onda Nueva también me pareció muy curioso. No fueron ellos que lo bautizaron en el estudio, ni mucho menos, fue un programa de radio. Y al locutor se le ocurrió llamar esa música nueva que Aldemaro estaba haciendo de Onda Nueva, porque era como la revitalización de la música tradicional venezolana, era como pasarle un maquillaje de modernidad al sonido tradicional, ¿no? Hay músicas súper representativas, de repente, poco a poco. Los invito a conocer un poco el trabajo de Aldemaro Romero, que creo que es el gran referente de la onda nueva. Y así, hubo una cosa muy interesante en la década de los 70, 1971 hasta 1973. Se inventaron unos festivales donde se hacía onda nueva en Caracas, con la excusa de promover la onda nueva. Y entonces en esos festivales fueron gente muy importantes como Piazzolla, estuvo Luis Miguel, o sea, traían gente de la música instrumental, traían gente de la música popular, traían así muchos astros, en fin, con la intención de que escucharan la onda nueva y que hicieran música con ese ritmo, ¿no? Ahorita vamos a escuchar cómo se toca, y haciendo como un paréntesis un poco más en detalle cirúrgico, musical. El joropo es un género ternario, ¿no? Entonces él es 1, 2, 3, 1, 2, 3, tum, 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 cucuch, 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 cucuch. Hice un poquito del bajo, hice un poquito del 4. Un paréntesis del paréntesis. El joropo también puede ser tocado en 6 octavos, pero la mayoría de las formas en 3/4. Y la onda nueva agarra ese 3/4 y le suma otras síncopas, ¿no? Entonces, tum, 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 tac, 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 tac,
tacun, tatacun, tacun, tac, tacun, tatacun. Entonces, como que si agarrásemos lo que ya existía del joropo, lo asincopamos, pero no es que deja de existir los patrones del joropo dentro de la onda nueva. Eso sí, grosso modo, un poquito de la historia de onda nueva, del joropo, nada más para que tengamos ya un sabor en la boca de lo que vamos a escuchar, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer Entre Caminos, que es una música de mi autoría, la vamos a hacer con guitarra, batería y violín. Bueno, ahora para terminar vamos a hacer Crece desde el pie de Alfredo Zitarrosa, compositor uruguayo. Y esta música en su forma original es un candombe. Y nosotros casi que por error llegamos y lo hicimos en calipso, ¿no? Estábamos ensayando, yo estaba con el 4 en las manos y comencé a hacer el ritmo y Caso, ¿qué es eso? Un calipso. Y así terminamos haciendo esa versión en este ritmo, que me parece genial que cerremos el concierto con esto porque es un ritmo súper alegre y tiene una historia relacionada con el carnaval, entonces creo que es la mejor forma de terminar un concierto, ¿no? Con una fiesta. Y también quería aprovecharles y contarles un poquito sobre el calipso. El calipso es un género que nace en las pequeñas islas del Caribe, en las Antillas, principalmente en la isla de Trinidad y Tobago. Pero no solamente se hace en Trinidad, sino que también se hace en otros lugares también de tierra firme, como Costa Rica. Y en Venezuela el calipso llega porque comienza a haber una fuerte migración a ciudades como el Callao. Hay otros lugares donde se hace calipso, pero así principalmente es la fuerte presencia de este ritmo es en la ciudad del Callao, que en el estado Bolívar, que quería mencionar eso, que es frontera con Brasil, ¿no? Para traerlo como una curiosidad.
Y estas personas comienzan a migrar al Callao porque descubrieron oro en el Callao. Y hay la historia que cuentan, y esto es como así mucho de la cultura popular, que es que cuando descubrieron el oro, quien descubrió el oro vio tanto oro que se quedó Callao. Entonces quedó el Callao. Y así migraron muchas personas de las islas vecinas a Venezuela. Recuerdo que son islas que quedan muy, muy cerca de la costa venezolana. Y consigo llevan sus culturas, sus tradiciones. Y hay algunos elementos que son muy importantes, como el idioma. Se habla papiamento, se crea el papiamento, porque estas islas fueron colonia española, después fueron colonia francesa y después fueron colonia inglesa. Entonces esto dejó vestigio, cada grupo que estuvo en las islas dejaron vestigios lingüísticos, ¿no? Entonces llegan a Venezuela hablando lo que nosotros en Venezuela le decimos papiamento, y el calipso se canta así, se canta en inglés, con cosas en francés, con cosas en español, y es como una gran mezcla en sí, ¿no? Una mezcla lingüística. Hay otra cosa que es sumamente importante de mencionar, como yo le había dicho, el calipso es música de carnaval. Una de las cosas que también llegó al Callao fue el carnaval. Es uno de los lugares donde se celebra el carnaval con fuerza en Venezuela. Tienen comparsa, tienen personajes del carnaval, tienen desfile de carnaval, es una festividad y tanto, ¿no? Entonces, el calipso viene siendo como la música que se le coloca a esa fiesta, ¿no? Entonces, queríamos terminar así, con esas energías, queríamos terminar con bastante vivacidad y trayendo un poco de esa festividad del Callao. Bueno, y llegamos al final del concierto con Crece desde el pie, como comentaba Betania, de Alfredo Zitarrosa, que es uno de los principales referentes de la cantautoría en el Uruguay, y en forma de calipso, ¿no? Para reforzar un poco la idea de estos conciertos que proponen las mezclas entre las músicas, entre las gentes. Y bueno, y también para terminar este concierto quería presentar a mis compañeros aquí, Elvir Barreto, de Paraguay, con su acordeón, Lucas Casasio, de Brasil, ahí en la percusión y batería, Orlando Martínez, ahora con el guitarrón y su guitarra, María Betania Hernández, la profe de este concierto principal de Venezuela. Comentar el apoyo de Alex Cubilla en el sonido, William y Joel aquí haciendo nuestra grabación, nuestro video, y la UNILA que nos presta el espacio aquí y también va a hacer la transmisión de este concierto. Y es eso, a Ibermúsicas por fin por el apoyo para la realización del proyecto, y vamos, crece desde el pie. Su lado